El laboratorio de José Manuel López Nicolás. Y aquí estamos como cada martes en el laboratorio de José Manuel López Nicolás, el amigo científico, profesor de la Universidad de Murcia, divulgador. José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado, como siempre. Hoy con el capirote, pero también con los zaragoles, casi, ¿no? Vamos, estamos de un ahí. lado para otro. Esto es Murcia, señores y señoras. Ruth García, bienvenida de nuevo. Hola de nuevo. Estamos en plena Semana Santa, pero como decías, pronto van a llegar esas fiestas de primavera, que además la ciudad resplandece y estamos todos deseosos de que lleguen. Y en ese momento la gastronomía huertana va a inundar la ciudad, y hoy precisamente vamos a hablar de la ciencia que se esconde detrás de 3 joyas gastronómicas que pronto vamos a tener en las famosas barracas que se distribuyen por toda la ciudad de Murcia. Vamos a hablar del zarangollo, del paparajote y del café de olla. Venga, Ruth, pues vamos a comenzar con uno de los platos más conocidos de la cocina murciana, como es el mítico zarangollo. Aunque hay múltiples recetas, hoy nos vamos a basar, por consejo de José Manuel López Nicolás, en la clásica, cuyos ingredientes son únicamente, José Manuel, calabacín, cebolla y huevo. ¿Qué propiedades tienen el calabacín y la cebolla? Pues desde el punto de vista de la botánica, que es la ciencia de las plantas, por decirlo de alguna manera, y la bromatología, que es la ciencia que estudia la composición de los alimentos, el calabacín es una planta herbácea de la familia, se llaman cucurbitáceas. Es una de las hortalizas con menor contenido calórico que hay, por eso está en muchísimas dietas para bajar peso. Destaca el contenido en vitamina, en la B6, en la C, en vitamina K, en ácido fólico, en potasio, en manganeso, en riboflavina. Y por otra parte, la cebolla forma parte de las liliáceas, siendo un alimento que tiene también un bajo contenido energético y es fuente de potasio, de vitamina C, de compuestos azufrados que dan lugar al aroma tan característico y flavonoides que tienen propiedades antioxidantes. Hay otro ingrediente importante, que es el aceite de oliva virgen extra, pero además de las propiedades nutricionales, de las que se ha hablado mucho de este tipo de aceite, tiene 2 funciones básicas basadas en la física en la elaboración del zarangollo. Una, transmitir el calor en la sartén a todo el resto de ingredientes, y luego disolver las sustancias liposolubles. Las sustancias liposolubles son las que tienen grasa, ¿vale? En contrario de las hidrosolubles, para así potenciar mucho el aroma y el sabor. Oye, por cierto, una curiosidad, ya que estabas hablando de cebollas, ¿se puede explicar desde el punto de vista de la ciencia por qué lloramos cuando cortamos una cebolla? Sí, es un complejo, es una cosa bioquímica bastante compleja, pero primero las cebollas las debemos pelar en juliana, es decir, partiéndolas por la mitad y después en tiras muy finas y alargadas. Las cebollas tienen unas sustancias que les sirven para irritar a los animales que las atacan. Es decir, ellas las disparan, no es que piense la cebolla, me está atacando un animal, voy a dispararlo, no, pero se dispara un tipo de sustancias y que ayudan a defenderse. Bien, ¿por qué las personas lloramos mientras las cortamos? 3 son las fases implicadas, con nombres rarísimos, pero es chulo saberlo. 1, al cortar las cebollas se rompen las células que tienen y entonces se ponen en contacto 2 moléculas, una enzima, se llama linasa, y un aminoácido sulfóxido. Bien, ambas reaccionan y entonces se genera otra molécula llamada ácido sulfénico. No podría reaccionar si no cortas, porque están dentro de tejidos celulares separados. A continuación, en el cortado se libra otra enzima, otra proteína, que se llama sintetasa del factor lacrimal. Esa convierte el ácido que se ha formado generando otro sulfóxido, que es un gas. Un gas que, junto con la alicina, es la responsable del olor, del sabor de la cebolla cruda. ¿Qué ocurre? Que cuando ese gas se difunde por el aire y entra en contacto con los ojos, crea una sensación de escozor que activa las glándulas lagrimales que tenemos nosotros y entonces nos ponemos a llorar. ¿Podemos llorar menos gracias a la ciencia? Sí. Lo que hay que utilizar es cuchillos muy afilados. ¿Por qué? Porque así rompen menos tejidos celulares y no se ponen en contacto esas enzimas y esos aminoácidos. Otra forma es enfriar la cebolla antes de cortarla, porque cuando se enfría, las enzimas retrasan su acción al quitar su temperatura óptima. Son formas que la ciencia, tanto con la temperatura como con el corte, permite que lloremos menos. ¿Sabes que una amiga, perdona, una anécdota, partía la cebolla con gafas de bucear? Claro, yo iba a decir eso precisamente, que los que llevamos gafa, claro, nunca me acostumbraré a decir gafa, ¿no? Porque es como gafas. Yo tampoco, gafas. Gafas, lloramos un poco menos, yo lo noto. Claro, porque ese gas le cuesta más entrar y estar si en son de contacto bucear, con la como dice glándula. Ruth. Claro, y si te pones una escafandra, pues ya no lloras. Si pones una bolsa, te puedes asfixiar. Puedes asfixiar, pero no lloras. Eso te iba a decir.
Venga, es el momento de... No, sigue tú. A ver, es el momento de añadir 2 cucharadas de aceite a la sartén y cocinar a fuego lento la cebolla con una pizca de sal. ¿Qué provoca que se doren las cebollas al cocinarlas? Si antes hablábamos de la botánica y la bromatología y también de la física, ahora entra en acción la química del dorado. Un objetivo de esta fase de la que estamos hablando es dorar ligeramente la cebolla mediante lo que se llama la reacción de caramelización, como cuando haces palomitas y se caramelizan. Es muy parecida a la reacción de Maillard, que hemos hablado otras veces, la que se hace que se dore la carne, que se hacen las patatas fritas, pero tiene alguna diferencia. En la reacción de Maillard el oscurecimiento es porque se unen azúcares y aminoácidos. No hay degradación por calor, no es un proceso que se llama pirolítico y ocurren con temperatura entre 140 y 165 grados. Sin embargo, en el dorado de la cebolla ni hacen falta aminoácidos ni las temperaturas son tan altas y sí es un proceso pirolítico. Hay una descomposición térmica por culpa de los azúcares y todo eso es debido a la química. ¿Y por qué nos recomiendan siempre que es fundamental lavar los calabacines? Claro, porque los calabacines, como antes hemos dicho, producen cucurbitáceas, es decir, son compuestos químicos muy amargos que emplean para defenderse de los ataques externos. Vale, están concentrados en las raíces, en los frutos, también en tallos y en hojas, pero en menor medida. Como culinariamente el amargor es desagradable, conviene bien lavar los calabacines y cortar los extremos, que es precisamente por eso los corta mucha gente, porque es donde se encuentran esas moléculas. Tras cortarlos en finas rodajas, se añaden a la sartén, se remueven para que salga el agua de las verduras y se cocinen en su propio jugo y no tenga que echarle ninguna salsa, y así están tiernas, sabrosas y menos aceitosas. Cuando la mezcla de verduras está muy tierna, llega el momento de cascar los huevos, añadirlos a la sartén, sazonar, romper las yemas y remover con cuidado mezclándose cebolla y calabacines, que deben todos cuajarse, pero sin formar un revuelto, ni ninguna tortilla, ni nada parecido. ¿Y qué ocurre científicamente al ponerse en contacto la clara y la yema con el aceite caliente? Aquí entra otra disciplina científica que es la que yo trabajo, que es la bioquímica. Cuando el huevo está crudo, la clara y la yema son como bolsas de agua que tienen proteínas dispersas. Al calentar esas proteínas se empiezan a mover y chocan entre sí. Y entonces interaccionan, chocan también con el agua que las rodea. Esa agitación produce que las proteínas se desnaturalicen, pierden su estructura al romperse todos los enlaces por esa agitación tan fuerte que tienen. Además, se generan también uniones con otras proteínas y entonces se genera en total una red tridimensional. Esa red tridimensional atrapa a las moléculas de agua que hay alrededor. Ahora ya las proteínas no están dispersas, sino están agrupadas. Es por eso por lo que no dejan pasar la luz y la desvían. Así la clara de momento pasa de ser transparente a opaca y blanca, porque ya no hay dispersión, sino que se han agrupado. Finalmente, mantenemos la cocción unos minutos más a fuego suave hasta que el calabacín adquiera la textura que deseamos. Ponemos la sal o rectificamos lo que haga falta, dejamos reposar fuera del fuego 10 minutos y ya podemos degustar el zarangollo murciano o guardarlo para servirlo posteriormente. Que es una maravilla. Es una maravilla. Mira que está bueno. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestro postre más famoso, que es el paparajote. El paparajote. Vale, vamos a hacerlo también desde el punto de vista científico, ¿no? El primer paso es batir los huevos. Hay quien, para conseguir una masa más consistente, bate primero las claras y luego añaden las yemas hasta alcanzar lo que se llama el punto de nieve, es decir, una espuma blanca con aire dentro. Nos hemos preguntado alguna vez por qué no se escapa el aire, porque las proteínas de la clara de huevo, principalmente ovomucina y ovitransferrina, son las principales, tienen una parte que repele el agua y otra parte hidrófila que atrae el agua. Pues bien, eso permite que esas proteínas se puedan unir a la misma vez al aire y al agua, porque tiene un extremo que liga con cada uno de ellos. Pues bien, al batir las claras, dichas proteínas se sitúan en la interfase, que es en la zona justo que hay entre el aire y el agua. Rodean al aire y hacen posible su dispersión en el agua. ¿Qué ocurre al batir? Pues que se desenrollan las proteínas de la clara, se forman nuevos enlaces, se reduce el tamaño de las burbujas y así se favorece la estabilidad de la espuma. ¿Por qué en la elaboración tradicional del paparajote no llegamos a ver casi nunca ese punto de nieve? Porque la mayoría de nosotros, junto a las claras, también batimos las yemas. Y entonces tienen lípidos que se unen a las partes hidrófobas de las proteínas. Llega el momento ahora de añadir sal, levadura, leche, azúcar, harina, hasta conseguir una masa no muy espesa, pero consistente, y, como no, la ralladura de limón. ¿Y científicamente qué aporta esta ralladura? Esto es curioso hablarlo y más aquí en Murcia. La ralladura de limón es rica en dos moléculas claves
es que lo que aporta son el olor y el sabor del paparajote. Esas dos moléculas se llaman citral y limoneno. Pertenecen al grupo de los terpenos, de aceites esenciales que hay en plantas, en flores, como el limonero, como el naranjo, etcétera. Claro, lo que decía que es curioso es que en la región de Murcia, pues existe, como en toda España, pero en Murcia mucha, un absurdo rechazo a los aditivos alimentarios, que son ingredientes muy seguros. Pues bien, la ralladura de limón aporta a los paparajotes una cantidad significativa del aditivo E300. Y entonces pueden decir los oyentes, ¿pero cómo que lleva E300 el paparajote? Claro, es que el E300 no es ni más ni menos que el ácido ascórbico o la vitamina C. Entonces, no es incoherente en nuestra región estar adicionando limón como adicionamos a muchos alimentos y luego decir que rechazamos los aditivos, si cuando lo que estamos haciendo es echarle limón y le estamos echando el E300, que es vitamina C, que es segura, que es buena y que... o sea, que ese rechazo es absurdo. Llega ahora el momento de untar las hojas, las sumergimos la hoja del limonero en la mezcla hasta impregnarlas bien, y aunque el aporte es nutritivamente, proporciona calcio, vitamina B5, sobre todo vitamina C, pero la hoja del limonero lo que aporta es el aroma y el sabor que tanto le gusta con el paparajote. ¿Y en qué momento exacto hay que freír la hoja? El mejor aceite para freír es el de oliva, porque resiste bien altas temperaturas, se absorbe menos por los alimentos, proporciona un sabor excelente. Pero el momento importante en el que hay que adicionar es antes de que el aceite alcance el punto de humeo. El punto de humeo es el momento que comienza a sobrecalentarse. Si se sobrecalienta el aceite, si se pasa el punto de humeo, empiezan a generarse radicales libres que no son nada saludables. Y luego la acroleína. La acroleína es un aldehído que es responsable del sabor amargo que produce el quemado. Y eso produce ardor en la nariz, produce ardor en la garganta. Por eso no hay que llegar a ese punto. El aceite de oliva virgen extra, el punto de humeo es de 160 grados. En el aceite de oliva de 216 grados. O sea, eso del humo saliendo de la sartén, eso no hay que llegar nunca. En ese momento es cuando se ha pasado el punto de humeo y ni nutricionalmente ni aromáticamente es bueno. ¿Qué ocurre al freír la hoja rebozada? Por un lado, el aceite actúa como medio conductor del calor. Por otra parte, se elimina agua. También se absorbe parte del aceite, convirtiéndose en un producto calórico. Se incorporan sustancias hidrofóbicas, las que son solubles en ese aceite, que le dan un perfil sensorial muy fuerte, el aroma, el sabor. Se liberan compuestos volátiles, responsables de ese perfil sensorial, y se favorece la reacción de Maillard, que es lo que hace que se dore la hoja rebozada. Una vez retirado de la sartén y escurrido el aceite, hay que espolvorear el casi paparajote, ¿no? Porque todavía no es un paparajote completo. Exacto. Con una mezcla de azúcar glass y canela en polvo, ¿no? Que le da ese toque tan especial. ¿Qué aportan científicamente estos dos ingredientes, el azúcar glass y la canela en polvo? El azúcar glass lo que proporciona es una capa muy fina que le da el elegante brillo blanquecino, crujiente que tiene el paparajote. Se trata de sacarosa. Sacarosa es el azúcar, disacárido formado por glucosa y fructosa, molida a tamaño de polvo, con cristales de un diámetro inferior a 0,15 milímetros. Al azúcar glass se le añade un poquito de almidón para evitar que se apelmace el azúcar debido a que tiene una elevada higroscopicidad. ¿Eso qué es? Eso es la capacidad para absorber humedad. Sabemos cuando ponemos azúcar y se ha apelmazado. Se ha apelmazado es porque es muy higroscópico y tiene mucha facilidad para coger agua. Por otra parte, la canela se obtiene de la corteza interna del árbol llamado canelo. El aroma y el sabor que aporta al paparajote procede de otro aldehído, el cinemaldehído, el eugenol, que también le aporta ese olor característico a clavo, y alcoholes también, alcohol cinámico. Ya tenemos el paparajote, ahora ya solamente nos queda servirlo en un plato adornado, pues a mí me gusta con unas ramitas de canela, con una hoja de menta o flor de limonero, y quitarle la hoja de limón antes de comérnoslo, que no se trata de sufrir una indigestión, sino de disfrutar del delicioso postre. No sé que queramos gastar la broma, ¿no? Que gastar la broma, ¿no? que lo que pasa es que cada vez se lo saben más. El paparajote es más famoso y se lo saben más. Y al final el paparajote, como hemos visto, química, física, botánica, nutrición, bioquímica, tecnología de los alimentos, hay de todo. Ahí es nada. Bueno, ¿tú tomas café de olla con el paparajote? Sí, a mí el café de olla me encanta. De hecho, lo tomo, y no solamente en las fiestas de primavera, durante el año muchas veces preparamos café de olla. Los ingredientes principales son el agua,
el azúcar, el café de malta y el anís seco. Voy a centrarme un poquito en estos dos últimos ingredientes que son los menos conocidos. El café de malta se prepara a partir de cebada malteada y tostada, de manera similar a la malta utilizada en la producción de cerveza, pero sin el proceso de fermentación. El proceso de fermentación es el que da lugar al alcohol. Aquí no hay proceso de fermentación porque si no acabaríamos chispados con el café de olla. Esta bebida es una alternativa al café tradicional, ya que no contiene cafeína, aunque conserva un sabor tostado y ligeramente dulce que evoca al café. Por otro lado, el anís seco es una bebida alcohólica destilada, reconocida por un intenso aroma y sabor a anís, una especia que proviene de las semillas de la planta Pimpinella anisum, que es la que da lugar al anís. A diferencia del anís dulce, el anís seco que se utiliza en el café de olla tiene poca o ninguna azúcar añadido, lo que hace que tenga un sabor mucho más fuerte, pero a la misma vez menos azucarado. El proceso para obtener el anís seco comienza extrayendo el aceite esencial a través de una destilación, se arrastra con vapor, pues donde pasa vapor de agua sobre las semillas del anís verde. El componente principal de este aceite es el anetol. El anetol es un compuesto aromático que le da un sabor muy característico a regaliz y que está también en el hinojo o en otros tipos de anís. Sin embargo, ese anetol no está relacionado con la glicerrina. Ese es el compuesto que da lugar a ese sabor tan fuerte que tiene la regaliz. Eso no tiene nada que ver con nuestro café de olla. El vapor se enfría, se condensa, es cuando pasa el agua de estado gaseoso a estado líquido hasta llegar a una temperatura de 17 grados y a esa temperatura el aceite esencial se vuelve insoluble. Lo separamos con mucha facilidad, disolvemos el aceite esencial en alcohol neutro, obtenemos la graduación que queramos, normalmente 40-45 grados, y durante ese proceso de dilución ocurre una reacción que causa una turbidez en la bebida, que es el efecto Louché. Se emulsifica ese anetol del que hablábamos anteriormente. Aunque a veces se añaden al café de olla ingredientes adicionales como hierbas aromáticas o regaliz, esto no es común en Murcia y no aconsejo hacerlo. ¿Y lo haces mucho el café de olla? Sí, lo hacemos mucho durante, pero es complejo, durante ¿no? el año. Bueno, un químico tiene sus secretos y el laboratorio en casa va creciendo. No me preguntes de dónde salen los reactivos, ni de dónde salen los vasos de precipitado, ni la destilación, pero en casa hago y aquí se toma sobre todo en esta época, ¿no? El café en de las olla. barracas. En las barracas. En las barracas con el paparajote. Porque luego la hostelería de Murcia tiene habitualmente café de olla. No es normal que tenga algunos café de olla. merenderos, Hay algunos ¿no? merenderos, algunos bares muy típicos, muy catitos, donde sí puedes pedirlo, pero no es normal. Ahora que llega las fiestas de primavera, dentro de unos días, pues lo tenemos en todas las barracas y en muchísimos sitios. ¿Pero está más bueno el de fuera o el de dentro de casa? A mí me gusta el de fuera, porque el de dentro hay que afinarlo todavía, pero lo tomo. Es verdad que en cualquier barraca hay que pedir siempre café de olla. Vamos Si a te ver. gusta, claro, si te gusta ese saborcito a anís. Claro, no sé, está... pero a mí me hace gracia la gente que de momento dice, no, yo no tomo café de olla porque si no luego no duermo. Digo, pero si no tiene cafeína. Pero se puede ya, tomar- pero no duermo. Digo, nada, ¿Se no puede tomes. tomar con leche, por ejemplo, café de olla? A mí no me gusta el café de olla con... Yo nunca lo he Es que probado yo con no- leche, ¿eh? Es que yo a mí no sé si creo que no me gusta el café Te va a de olla. gustar, te va a gustar. Ya No, te no, llevaremos no. de barracas. Nosotros te llevaremos de barraca, probarás el café de olla, probarás el zarangollo, probarás el... Bueno, Que parece Zaragoza sí gallega lo he aquí, probado. la compañera, ¿eh? No, pero si el café de olla se hace en muchos sitios, pero que yo no, o sea, soy cafetera lo justo, entonces no sé si Pero es que es me otra cosa, es decir, no es... Y el Es anís café, pero no es tampoco café. me No es gusta. sustituyente del café, entonces tiene un aroma muy característico y yo tomar un paparajote sin acompañarlo de un café de No olla, es pues no se hace, no se hace. Di que sí, di que sí. Estas fiestas de primavera, cuando pidamos en las barracas zarangollo, pensaremos en José Manuel López Nicolás y en todo lo que nos ha contado, como al igual que cuando pidamos paparajote y por supuesto café de olla. Por supuesto, Y no si puede... nos lo podemos tomar juntos, mucho mejor. ¿no? Y si no, Porque invito a casa y veis el laboratorio que tengo y si os atrevéis a o sea, probarlo. ir a una barraca con amigos o con familiares es lo mejor de estos días. Ya las están montando, estamos todavía en Semana Santa, pero ya están preparadas y ya se huele a paparajote, Eso se huele es. a zarangollo. Viva primavera, viva Murcia, ¿no? Viva la primavera. José Manuel López Nicolás, nos vemos en las calles, en las procesiones y en las barracas. Nos vemos en todos sitios, yo creo, es decir, es la temporada del año que más me gusta. Soy Estamos de nazareno, soy sardinero, soy ¿Eres huertano. sardinero o Bueno, pero eso es huertano? otra historia. No salgo en el Pero entierro de la ¿eres más sardina. sardinero o huertano? Más huertano. Soy más huertano, pero me encanta el entierro de la sardina. Este año he escrito en la revista del entierro de sardina, he escrito un artículo que me encanta, que es La ciencia del pito. La ciencia del pito. Un día que estaba inspirado Eso mola, ¿eh? y entonces hablaremos algún día de, Sí. de la ciencia del pito. Y sí, soy un ferviente admirador de la ciudad de Murcia y de la región de Murcia.
Venga, pues disfruta, José Manuel, de estos días. Igualmente. Ruth, te escuchamos en un momento. Vale, hasta luego. Hasta luego, compañera. Y a ustedes, hasta mañana. Cuídense.